Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Tu palabra da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. En ella esperaré. Hoy la Iglesia celebra el día dedicado a la misericordia del Señor. Nosotros sabemos que el mal tiene límites. El límite del mal, decía Juan Pablo II, es la misericordia de Dios. Uno se encuentra en la vida con tantas situaciones extremas, tantas situaciones de mal, cuántas injusticias. Aparece la enfermedad, aparece la muerte. Y nosotros, los creyentes, creemos que el mal tiene límites, porque el límite del mal es la misericordia del Señor, que hace que los males se conviertan en bienes, que hace que lo que parece para el ser humano derrota se cambie en victoria, que hace que la muerte se cambie en vida, que las lágrimas en alegría, la enfermedad en salud. Siempre que nosotros añadimos a nuestra vida
la misericordia del Señor, uno puede afirmar que todo es para bien de los que aman a Dios. Porque Dios no pasa de largo ante nuestras miserias, sino que siempre responde de la manera más eficaz para bien de los que aman a Dios. Y por lo tanto, el encontrarnos con que Dios es misericordia, es sensible a nuestros sufrimientos y siempre responde. Él no nos deja en nuestras miserias. Por eso cuando el hombre a sus miserias le añade en su vida la misericordia del Señor, le añade ese nuevo sumando que es Dios, su vida adquiere un sentido y una plenitud diversa. Por eso es que nosotros los creyentes, Jesús nos enseñó a afirmar que hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados y nada es fruto del azar o de un destino ciego e insensible, sino siempre actúa en nuestras vidas la misericordia de Dios. Por eso era que el Salmo responsorial decía, así esta afirmación: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El hombre que no recurre a la misericordia de Dios hace que en su vida los males lo aplasten, los bienes lo destruyan. Porque nosotros tenemos necesidad de la misericordia de Dios, no solo ante nuestros males, para que se conviertan en bienes y nos dignifiquen, sino también tenemos necesidad de la misericordia de Dios cuando nos encontramos con los bienes y nuestros triunfos. Porque cuando el hombre no vive sus triunfos y sus bienes en Dios, lo que comienza como victoria se convierte en semilla de futuras derrotas. Por eso, sin duda, el hombre, hay un dicho que decía el jíbaro puertorriqueño, que nos recordamos de Dios, que cuando sentimos los rayos, invocamos a Santa Bárbara. Cuando estamos hundidos en el mal, nos damos cuenta que tenemos necesidad de Dios. Y cuando estamos triunfando en el bien, nos olvidamos de Dios. Y sin Dios, si nosotros no añadimos a nuestros bienes Dios, esa misericordia divina, los bienes se convierten en derrotas para el ser humano. Por eso tenemos necesidad de su misericordia. Y tal vez nosotros vivimos en una época que, aunque estamos envueltos en miseria, nosotros no vemos la necesidad de recurrir a la misericordia. No es que Dios se goce con nuestras miserias. No es que Dios sea más Dios cuando nosotros estamos más aplastados. Al contrario, Dios es más Dios y manifiesta más su gloria cuando el hombre alcanza mayores triunfos y toca el infinito. La gloria de Dios es el hombre viviente, decían los primeros escritores cristianos. Por eso es que hoy la iglesia invoca la misericordia, porque de alguna manera, al tú reconocer que Dios nunca nos deja en nuestras miserias, eso nos hace a nosotros los creyentes entender que tenemos que enfrentarnos a la vida con confianza, siempre con optimismo, porque lo mejor está por venir. No hay nada, no hay miseria humana a la que Dios no dé respuesta de bien. Dios no pasa de largo, como Él enseña en la parábola del buen samaritano, que ante
Aquel hombre que había sido asaltado y lo habían apaleado y se encontraba moribundo, pasaron 2 de largo. Solamente un buen samaritano sintió conmoverse su corazón y se empeñó en hacerle el bien a aquella persona que estaba hundida en la miseria. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios no se ciega ante nuestras miserias, no es insensible. Cada vez que Dios ve la miseria humana, siempre Dios está pensando qué puedo hacer para que el hombre sea feliz. Por eso cuando nosotros contemplamos que la misericordia de Dios, el empeño de Dios por hacernos feliz, lo ha llevado hasta morir por nosotros en la cruz del Calvario, que es la expresión más grande de la misericordia, que para salvarnos a nosotros de nuestras miserias, Él ha muerto. Y por eso el creyente, su expresión lógica cuando se encuentra con la misericordia de Dios, es siempre decir: Jesús, confío en ti. Puede ser que mis miserias sean grandes, que tengo enfermedad, que tengo derrotas y dudas. Jesús, confío en ti. Siempre todo es para bien de los que aman a Dios. Esa actitud de confianza que el creyente siempre vive, una especie de optimismo, una personalidad optimista ante los retos que se tiene que enfrentar en la historia, porque cuenta con la ayuda divina, cuenta con un nuevo sumando, que es que el límite del mal es la misericordia de Dios. No hay que temer. A veces cuando yo pienso, por ejemplo, uno piensa en los planetas y uno piensa en la Tierra, un granito, en un universo inmenso de billones de galaxias, que un meteorito puede acabar con la vida tal como la conocemos en este planeta Tierra. Y uno dice: pero es que soy nada. Y uno se encuentra de frente con miedo ante los retos que nos presenta la historia. Pero la actitud, fíjense, en el libro del Apocalipsis, lo que le decía el Señor al vidente, a Juan: no tengas miedo. Es que el creyente no tiene miedo porque sabe que todo es misericordia, que en todo hay siempre una compasión de Dios, hay un propósito, todo es para bien de los que aman a Dios. Y puede ser que nos encontremos débiles ante un universo que no podemos controlar. Es que el límite del mal es la misericordia de Dios. Nada nos podrá hacer daño, por eso es que el Salmo dice: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque uno se encuentre en cañadas oscuras, aunque uno no entienda, se sienta débil, sienta que esto es un Goliat, no tengas miedo, porque Él está con nosotros. Él siempre dará respuesta. Bueno, y si muero, hay vida. Y si me enfermo, hay salud. Y si hay derrota, hay victoria. Esa es la actitud del creyente. Jesús, confío en ti. Lo único es que Dios no impone su misericordia. Tiene el hombre que recurrir a la misericordia de Dios con humildad, porque la misericordia no se impone, se sugiere, seduce, se ofrece. Dios está siempre dispuesto a perdonar. Los que nos cansamos de buscar el perdón de Dios somos nosotros, no es Dios. Dios está siempre en una actitud. Miren que el otro día, a mí siempre me sorprende mi perrito Doki. Es una cosa, realmente es un animalito noble, de una nobleza única. El Doki, a veces cuando yo lo tengo en la sala por la noche, que estoy viendo la televisión, si yo lo miro, se trepa enseguida. Él está así mirándome, ¿verdad? Con sus ojos fijos. Si yo lo miro, él entiende su psicología de perro. Él quiere jugar y se trepa encima de mí.
Yo no lo miro, yo me quedo mirando la televisión, pero si yo le digo un rabino, y se trepa. Pero está pendiente. Él no se trepa si él no descubre que yo le estoy llamando. Él ve en mis ojos una llamada y se trepa, ¿verdad? A jugar. Por las mañanas igual. Él se levanta antes que yo. Todo el mundo se levanta antes que yo. él se levanta antes que yo, ¿verdad? Entonces él va, es una cosa, es un misterio. Los animalitos son, él se va al lado de la cama, ¿verdad? Y se queda mirando. Si él ve que estoy dormido, ¿verdad? Se queda tranquilo. Entonces coge las chancletas mías y empieza a, ya llevo como 10 pares de chancletas, porque todas las desbaratas por la mañana, ¿verdad? Como para molestarme, así yo levanto. Pero enseguida que él ve que yo abro los ojos, se trepa y empieza a jugar en la cama, etcétera, para que yo lo saque afuera y empecemos a jugar. Él está pendiente. Realmente, cuando yo veo el cariño de ese perrito, uno entiende aquello que decía el apóstol Pablo: a través de lo visible, tú nos llevas al amor de lo invisible. A través de la criatura, de la belleza de la criatura, de su bondad, nosotros entendemos algo del Creador. Realmente, cuando yo miro esa actitud del perrito, esa actitud amorosa, está a la puerta, está pendiente. Y cuando yo le doy la oportunidad, entra. Realmente, uno entiende que Dios en sus relaciones con nosotros está siempre a la puerta, dice el libro del Apocalipsis. Está a la puerta llamando. Si uno le abre, Él entrará. Si uno no le abre, Él no se impone. Él se sugiere. Él intenta seducir. Él está pendiente. Si nosotros le abrimos una pequeña rendija, Él entra y cenará con nosotros. Porque Dios siempre, su corazón está dispuesto a misericordia. Él nunca se cansa de dar misericordia. No podemos nunca pensar, y es nuestra experiencia creyente, de que Dios es sordo, pero yo estoy sufriendo y Dios no hace nada. Sí, Dios está dando la respuesta de misericordia adecuada y te exige que tú le abras el corazón para Él entrar. Él va a brincar donde ti. Él te va a dar la respuesta. No va a ser la respuesta de misericordia que tú esperas a veces. Porque a veces no sabemos pedir lo que nos conviene, dice el apóstol Pablo. Y el Señor dice en el Antiguo Testamento: tus caminos no son mis caminos. Uno tiene que ponerse con confianza en las manos de la misericordia de Dios. Jesús confió en ti. Y uno verá la respuesta que dará Dios. Por eso uno mira el ejemplo de la Virgen María. Ella proclama en la Sagrada Escritura, María dice: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ella ha experimentado que el límite del mal es la misericordia de Dios. Desde el primer momento de su concepción, la Iglesia afirma, ella fue inmune del pecado original por los méritos de la cruz del Calvario, por la acción misericordiosa de Dios. Desde el inicio de su aventura humana, Dios se metió en su vida y la inundó con su misericordia. Ella se dejó guiar por la misericordia de Dios. Le dio ese voto de confianza a la misericordia y descubrió que el límite de nuestros males y de nuestros límites es la misericordia de Dios, que siempre nos sale al infinito y al bien. Por eso es que María dice en la Escritura: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. A la Virgen María, a la Virgen de la Misericordia, nos encomendamos para que le entreguemos nuestro corazón a Dios. Así sea. Amén.